Muy buenas, guerreros. Pues nada, aquí estamos en el segundo día de entrevistas y preguntas de Trivial del Señor de los Anillos de la comunidad Skull. Hoy tenemos a cuatro personas con nosotros. Tenemos, por un lado, a nuestro gran free to play super limpiador, el Poder del Anillo. Buenas noches, el Poder. Buenas noches. A Galaico, que vuelve con nosotros. Muy buenas. A Supercrack Murciano. Hola, ¿qué tal? Y a Partuza. Buenas noches, Partuza. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, pues nada. En los mecanismos más o menos, preguntas personales que os voy a ir haciendo. Son 10 preguntillas y que para conocernos un poquito más entre todos. Sin más, empezamos por la edad. Primera pregunta y vamos por el orden que os presenté. Anillo, 43 años. Galaico, 36. Murciano 35. y Partuza. 35 también. Vale. Temporadas en El Señor de los Anillos. Anillo. Yo comencé desde que comenzó el juego y comencé con Fresh Gamer. No sé si os acordáis de él, a Sí, sí, un como yo. youtuber que salió. Yo Pues ahí empecé está. contigo. Pues mira, Empezamos juntos. Lo único que yo me fui tres temporadas con Half a Skoll. ¿Te acuerdas? Cuando ya. me fui. Sí, sí, sí. Y fue lo único que estuve yo fuera de la comunidad hispana. El resto estuvimos juntos siempre. Y después de esa, pues nos unimos a la unidad, o sea, a la comunidad Skull. hispana. No, después nos unimos a Skull. No, de la comunidad hispana nos fuimos a School, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues temporadas, pues yo creo que son 20, 21, no sé, Yo qué sé, la un gente que montón. Yo ni me lleva acuerdo desde ya. el inicio, pues se acordará. Pero vamos, yo de memoria no me lo sé. Galaico, 13. 7 con vosotros. vale, Murciano, Yo con esta 21. Y también empecé del principio, así que tenemos que llevar todas más o pues menos. por ahí más o menos. A lo mejor alguien espera un poquitín más, un poco menos, 21, Creo que 22, fue en octubre, ¿no? Por ahí, más o menos. por ahí andará. Cuando me tocó. O en septiembre, no me acuerdo. No sé, no me Pero acuerdo. hace 3 años. Lo pone, ¿eh? Si lo miras en el, en el perfil lo pone. ¿Y Partuza? Y yo, por lo que había contado, eran 20, eh, con esta 21 también. Puede ser que sea no recordaba que sea desde que inició el juego, pero bueno, pensé que ya venía de antes. Yo, sí es verdad que antes de unirme a Frex, fueron dos temporadas que es, alguno la conoce, la cuenta de Bubita, que alguna vez la tuve Sí. por ahí metida de, no sé, haciendo el chorras con ella. Y esa cuenta es la que jugué las dos primeras temporadas, la S1 y la S2. Luego me cambié a Frex, cuando hizo el proyecto Frex me uní con ellos. O sea que Frex no empezó desde el inicio, porque además me acuerdo yo que lo comunicó por ahí, por Discord y por no sé cuántos sitios, lo del proyecto, Sí, sí. Por YouTube también, ya sí me acuerdo. y fue cuando, y YouTube, seguramente lo que más YouTube, porque yo fue al primero prácticamente que vi, el youtuber. Al principio del juego, mucha gente lo que hizo fue empezar a jugar y a partir de ahí, al empezar a descubrir el Discord y demás, se empezó a organizar tipo comunidad y cosas así. Entonces, mucha gente empezó de nuevo el juego un mes después o 2 meses después. Eso fue, claro, por eso yo tengo la de Bubita y tengo la de, bueno, la de Buba, que ahora ya la tiene Seder, pero ni siquiera juega con ella. O sea, la que tiene Seder ahora es la mía, pero la buena. La mía mala, La primera, ¿eh? que es Sí, es como yo, la mismo. primera que cuando empecé contigo, Anillo, pues esa la Sí, tenía sí. yo olvidada, pero esa empezamos de cero. Y la de Bubita es la que jugamos S1 y S2. Sí, sí, es un Sí, poco sí, igual así. que yo. Yo tenía una en Flex que era con el mismo, o sea, el mismo nick, y después cuando se creó lo de la comunidad hispana me puse el mismo nick, pero esta es la segunda, la que tengo ahora, no la Sí, primera, primera.
Es que además me acuerdo yo, tío, que cada uno, bueno, no sé vosotros, pero yo por lo menos lo pensaba, digo, meca, ahora después de todo lo que avancé, volver a empezar de cero. Y con 2 temporadas de mierda que tenías un escuadrón de mierda. Que lo piensas ahora y dices, joder, ¿cómo no iba a empezar de cero, tío? Vamos, es que... Pues sí, sí. Claro, tío. Ya tenía 5 espadas moradas. ¿Cómo va a tirarlas? Sí, sí. Es que era de risa, vamos, te pones a mirar la cuenta de Bubita ahora y es que... Pero bueno. La pena, la pena. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tu comandante favorito en 1.0 y a día de hoy, cuál es tu favorito? Anillo. Pues en el 1.0 era mi Dualin que tenía R17 por ahí, y después y Gandalf del Gris, que todos los teníamos como tanque, y pues yo también lo mismo. Y en el 2.0 yo creo que ahora es Gimli. Vale. ¿Galaico? Pues en el 1.0 fue Lurz, porque siempre fui del mal. Y en la 2.0 Sauron, ¿no? Dijiste. para mí el mejor comandante de todos. Sauron, sí, señor. Sin duda. ¿Murciano? Gandalf el Blanco. Yo era el único idiota que iba con Gandalf el Blanco en la 1.0 de principal. Valía para todo. No, de verdad, no me lo mataba nadie. Yo me gustaba mucho hacer counter. El counter en la 1.0 me gustaba muchísimo. El ir buscando dónde hay un Sauron para lanzarle a Theoden, o lanzarle al Aragorn, dónde hay un Galadriel para lanzarle un Gimli. Hostia, Estas cosas molaban mucho antes. ¿quién era? ¿Dualin el que se Entonces, cargaba al rey brujo? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y a Rebufo se lo cargaba Dualin y también se lo cargaba. Hombre, con los Gandalf también podía, porque combatía en las primeras rondas. También te lo zumbaba. Hostia, es que me acuerdo que el rey brujo Entonces, era la hostia, ¿eh? los counters. Solo había forma de ganar haciéndole counter. Ahora, mira Pero la gente... tenían mala suerte, caía en la casilla equivocada y ¡bum! Salía rebotado. Hmm. Pero mira que la gente se quejó muchísimo, pero yo creo que ahora es mucho mejor el juego, ¿eh? No sé, personalmente yo me gusta mucho más ahora que en la 1.0. Hombre, sí hay mucha diferencia de nivel, se sigue notando, pero es más fácil estar parejo ahora. Y en la 2.0, ¿qué va? Si es que Dain, si es que la mejor comandante que hay. Sí. Vale, ¿y Partuza? A mí en la 1.0 me gustaba mucho Theoden, me gustaba la caballería. Y en la actual Gimli. Vale. Siguiente pregunta. ¿Alguna anécdota o batalla que recuerdes que te haya pasado en El Señor de los Anillos? Yo recuerdo una de las primeras temporadas de la comunidad hispana, creo, que éramos como grupos, ¿vale? Y estábamos, que vamos, nos habían metido por todos lados y estamos en el norte, por Erebor. Y nosotros, este grupo nuestro, que eran los Charlie, imagínate, hicimos poquito a poco, fuerte tras fuerte, hasta llegar a la Puerta Negra. Y después toda la comunidad nos siguió. No sé si te acordarás tú o... Que Me hace suena mucho un tiempo, poco, ¿eh? sí, sí. Es que de aquella sí es verdad que teníamos, bueno, como ahora grupos, pero los usábamos más, yo creo. No sé por qué motivo, si mejor o peor, no lo sé, pero sí es verdad que los teníamos los grupos y los usábamos. Además yo recuerdo que fui Mayar en alguno de ellos, Sí, sí, algo de eso, sí, es verdad, es verdad. con Bárbaro en uno, me acuerdo que fue con uno, Con Coviña y toda esta gente. y con Bolo, me acuerdo que Bolo también fue Mayar Sí, en alguno. sí, sí. Y bueno, hay Bueno, es que todas mogollón las de temporadas aventuras. tienen algo bueno y Sí, algo malo, ¿sabes? Pero bueno, yo me acuerdo de eso, de esa anécdota, hostia, que estábamos arriba del todo y poco a poco fuimos llegando hasta abajo, hasta la Puerta Negra. sí, sí. Vale, Galaico. Pues yo recordaría la temporada contra Ilililil, que fue una temporada muy dura y muy estresante. Con la comunidad Y hispana dices. sí, estábamos en la Colombia de España y estaba Skull también. Creo que estábamos los dos, contra el resto del mundo. No, Skull no. Eso fue hace muchas temporadas. En Murciano no estabais vosotros. Nosotros sí hemos compartido una temporada en el mismo reino o en la misma nación, no me acuerdo cuál era. Sí, era por un lado Comunidad Hispana y por otro School. Y sí, Sí, he combatido contra él los Ililil, que no sé si ha sido el Ililil, mismo. sí. ¿No? Y, Pero con- Sí, y los de contra Link, eso King, no me acuerdo yo también, ¿eh?
Ah, hostia, entonces igual Buah. estoy pensando yo en otros. Sí, que En... fue hace 3, bueno, hace 4 temporadas para Ah, vosotros, no, hace no. 3 para mí. Yo igual te hablo de hace, no sé, ¿cuántas llevamos? 20, 21, 22 temporadas. Pues igual te hablo de hace 10, 12 temporadas. De unos que eran mega, mega Kraken, pero todos, tío, todos. Eran dos comunidades. Y eran como 200, de 200 jugadores, igual había 180 que te pegabas contra paredes. Y es que eran los Ilil esos, Ilil, los que se llaman así todo con I y L. Sí, ese es Sí, ese. sí, 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 Pero, sí, sí. espera, o eran... Joder, es que si tuviera alguno de estos que tuviera más memoria o... Ay, ¿cómo Yo se llamaba? esta temporada que compartimos con los Ililectos, yo, para marcarlos, para saber cuál era, le hablaba directamente a cada uno de ellos, escribiéndole su escuadrón. Este tiene el Dain, Zenith tal, el tal. Este es flojo, tal cual, en la conversación con ellos. Hombre, la única forma que había de diferenciarlo. Entonces pinchaba quién era el que estaba ahí, abría la conversación, digo, vale, a este puedo atacarle, a este no. Hostia, qué Hostia, truco Entonces, más buena, ¿eh? guapo, Esa es muy tío. buena. Sí, sí. Hostia. Sí, claro, sí. había, había algunos que se cabreaban, entonces me llenaban el chat, entonces emoticono, 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 se pasaban media hora lanzando. No pasa nada, digo, yo subo si no tengo prisa. Venga, también lo... Sí, con estos que llevan 7 cuentas o 8 también, que tienen el mismo nombre, también te vale eso. Sí, sí, pues muy buen truco, tío. A ver, siguiente. ¿Quién va? Que ya me perdí. Galaico, no, ¿eh? Murciano. ¿Yo? Sí, ¿no? Lo de A ver, la... Una temporada que anécdota. recuerdes, batalla, anécdota, lo que quieras. No, yo lo que pasa es que en las 4 o 5 primeras temporadas, sí, yo me tropecé con el juego, que estaba en novedades, un día abriendo el móvil y me lo descargué y digo, no, mira, cosa más chula. Tal cual, me tropecé con eso. Llevaba, creo que 10 días abierto el juego. Y a la quinta temporada o así, que fue cuando me encontré con Skull, por el canal de Van Morty, creo. Ah, Creo sí. que fue por el canal de Van Morty, por el Sí. que vi Skull y cuando ya estábamos cambiando las temporadas, más o menos coincidían las fechas y ahí me metí. Creo que fue la temporada en la que también se vino gente de la comunidad hispana. Sí, Creo que sí. vino el Kraken ese, el Carlos, vino Sí. Frandor, vino Alero, el original, vinieron cuatro, estaba también Sinda, Van Morty, Bilban, No, nunca más gente. Sinda no vino de ISP. Vendría con ellos, Bueno, pero yo, no yo, vino... yo llegué ahí. Yo llegué ahí y me encontré toda esa gente. Luego vi que también, pues que eso, que algunos habían salido de ahí, no sé. Ese rollo no lo controlaba, no, porque no era totalmente Sí, ahí solitario. hubo algún día habrá Entonces yo, que contar esas temporadas historias. raras y cosas así chulas, me han pasado prácticamente en todas. Pero hay una cosa que sí, en esa temporada me gustó porque me llamaron mucho la atención al principio y luego todo el mundo lo hacía. Era, no sé si os acordáis, cuando los fines de semana, cuando salían los dragones, Sí, salían los balros, que cuando los matabas te daban oro. Y con el oro es con lo que se mejoraban las tropas y se mejoraban un diferente de cosas. sí. Vale, entonces yo lo que hacía era por todo el mapa, iba haciendo fuertes para tener alcance a todo el mapa. Por lo menos todo el mapa que teníamos controlado. Y todos los fuertes, cuando llegaba el fin de semana, los tenía con un caballo, un comandante con un caballo en cada sitio. Entonces, cada vez que llegaba la hora en la que salían los dragones, ¡pum! Lo mandaba. Se estrellaba, pero ya había hecho uno de daño. Entonces, cuando ya llegara el resto a matarlo, yo amanecía al día siguiente 40 cajas de oro. Un espectáculo. Pero Yo no, ¿con qué era- mandabas? ¿Con un mandaba un pollo. caballo? Yo no hacía daño. Yo no le hacía daño a ninguno. Lo que pasa es que sí entraba en el ranking de los que le habían golpeado. Cuando los otros lo mataban, entonces yo, si era entre los 5 primeros, a lo mejor lo mataban entre dos. Y yo figuraba como también lo atacado. Yo, recompensa igual que todo. Yo recuerdo que los 2 primeros fines de semana, sí me renegaron. Hmm. Y el último mes de competición estaba todo el mundo igual. Ya no había cojones que nadie inventara un dragón. Hostia, yo era... Todo el Ahora mundo está con me uno de gusta daño, uno mucho de daño, más... uno de daño. Yo ahora me gusta mucho más, tío, porque antes me ponía mala hostia, tío, porque encima, cuando era más 2 UTC o más uno UTC, no me acuerdo cuál era el que más me convenía a mí. Me parece que más uno No, es sí, sí, el mejor. si tardaban media hora no quedaban dragones. Buah, chaval, es que es una locura. Y encima yo los fines de semana que curro por la mañana, pues claro, a las 2 más 2 UTC salían que era al mediodía, por ahí, ¿no?
Como cuando yo salía de Era currar, tío, ya no así, quedaba ni 2 de uno. la, 2 de la mañana, 6 de la mañana y 2 de la tarde, 4 de la tarde. Claro, pues a las 2 de la tarde y el de por la noche, por lo mismo. Yo me tenía que levantar prontísimo y entonces no me podía quedar hasta las 2, chavales. Es una locura. No, Cuadrar hasta la una. yo sí me ponía la alarma. Yo sí me ponía la alarma. Mandaba los... Literalmente iba de fuerte en fuerte, buscar. Vale, aquí, lanzar. A dormir. Y ya está. Bueno, Eso está guay. seguimos. El juego ha cambiado mucho. Sí, sí, cambiaron muchas cosas. Partuza, cuéntanos. Em, no, a mí no recuerdo mucho ahora batallas épicas, pero me quedó esta reciente de la temporada anterior defendiendo hasta último momento la capital que no nos pudieron tomar. Fue buena batalla esa. Sí, sí. A ver, siguiente. Una persona con la que mejor te llevas en el juego. Anillo. Anillo, anillo. Ahí se entrecortó Sí, la sí, pregunta. sí, sí, no me Ah, enteré de nada. Se cortó. espera. Ya empezamos otra vez con el sonido. Una persona con la que mejor te llevas en el juego. ¿Se oye? A ver, repite. Persona con la que mejor te llevas en el juego. No sé cómo tengo. Bueno, Ninguno. tampoco yo con más a menudo he hablado con Tiger, Tigre, Keke, no sé, de los más antiguos. Pero tampoco tengo preferido, pero bueno, yo hablo con todo el mundo, no, tampoco, ¿sabes? Vale, Galaico. Pues yo me llevo bien con todo el mundo, pasa que soy muy vago para escribir, pero muy, 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 muy vago. Y por no hablar, no hablo directamente. Os leo todos, siempre, todos los días. Pero lo que es escribir se me da bastante mal. Ya. Murciano. Pues yo básicamente con los que mejor me llevo son con Jaime y con Eddie. Cuando yo salí de School la primera vez, me metí en una comunidad Kraken, tuve el contacto con ellos a lo largo del tiempo y cuando me aburrí del rollo este ultra competitivo, le dije que si me aceptaban y tal y no ha cambiado nada. El mismo rollico este familiar, o sea que genial. Yo con ellos son con los que no, pues los conozco por desde hace 2 años. Vale, y Partuza. Y yo hace muy poco que entré hace 2 o 3 temporadas a ISP y así que conozco poca gente, pero la verdad que con los pocos que he hablado, eh, la mejor onda, así que con la mayoría. Vale, pues siguiente pregunta. De todas las comunidades en las que has estado, ¿cuál crees que ha sido la mejor por potencial? Empezamos por ti, Anillo. Bueno, yo reconozco que en la comunidad hispana hicimos un gran trabajo también, pero bueno, el school ya también es otra cosa más, ¿sabes? Otro nivel, ¿no? Un escalón más, pienso yo. Hmm. Sí, sí, yo pienso igual que tú. Galaico. Pues yo para mí no jugué la temporada pasada, entonces no sé el nivel, pedazo de nivel, sí que lo sé, pero no lo sé de primera mano. Entonces para mí la mejor fue la última temporada con ISP, que fue espectacular. Sí, es que con Fue ellos, el último anillo que llevamos. antes de Ya, ya. fusionarnos, la verdad que habíamos hecho un trabajo de reclutar y de dar caña a la gente, y la verdad que muy bueno, ¿eh? Y la última, ese último anillo que llevamos fue el broche de oro a Sí. muchas temporadas. Cerrarla bien. Sí. Murciano. Es cool. ¿Es alguna que en concreto, esta última o...? No, esta. Esta es la primera vez que estuve, había mucho, era más social. Ya. A ver, ahora mismo es un poco más competitivo. Sigue siendo muy parecido. Pero ya te digo, yo estuve 7 temporadas en una comunidad que al final se disolvió, que ahora la tiene absorbida Lame, se llamaba Iron. Y bueno, básicamente se disolvió porque el líder que teníamos dejó el juego, se estresó demasiado, vendió la cuenta y demás.
Y el ritmo ese ultra competitivo que tienen en Ghost, que tienen en Just, que tienen en todas las comunidades, no son comunidades, son... si te va bien, conserva a la gente, y si no te va bien, no conserva a la gente, es que se te va todo el mundo. Entonces, no Claro, son una comunidad como tal que puedas tú decir, vale, esto tiene potencial, ¿no? Porque en cualquier momento pierdes 20 jugadores y te dan por culo. que no es un proyecto, vamos, así de No, claro. no se puede. No se puede. Bueno, Partuza, Yo, Skull de ahora le veo mucho potencial por los fichajes y las fusiones. La verdad que parece que ya, que ya nos vamos a poder medir con comunidades mucho más grandes, bastante emparejados. vale, y ahora vamos a la de los frikis. ¿Te consideras un friki del Señor de los Anillos y por qué? ¿Anillo? Bueno, me gustan mucho las películas. Tengo un tatuaje del ojo de Smaug en el cogote. Sí, sí, sí. Y bueno, sigo también un youtuber, que no sé si conocéis, el Kai47, que se sabe, Sí, Un vamos, grande. Sí, sí, sí. el latín de Señor de los Anillos, bueno, todo lo que es mundo de este hombre, y eso, ¿no? Me gusta bastante, puedo decir. vale, Galaico. Pues friki de figuras y tal, no, pero sí de todo el lore que lleva, que tengo los libros, tengo las pelis, tengo todo. Y que me cogió en una edad muy... Tenía 12 años cuando leí por primera vez los libros, y un año después salió la primera peli. Y me cogió ahí la plena adolescencia. Y me marcó mucho, de hasta ahora. Murciano. Un poco sí. No te sabría cuantificar. Hombre, el tema de anime y póster y figuritas y demás, no. Eso no, no suelo tener muchas cosas de esas. Pero que me gusten y cada 2 meses me veo la trilogía otra vez, sí. Se ha enganchado todo. Vale, y Partuza. Eh, sí, a mí me gusta mucho todo lo relacionado al mundo del Señor de los Anillos, eh, pero soy malo reteniendo nombres y cosas así, por eso después en las trivia no me va tan bien, pero sí, trato de ver por lo menos, aunque sea una vez al año, las 6 pelis, o sea, incluidas las del Hobbit, de corrido. Así que sí, también sigo acá y vi Los Anillos de Poder, la serie que es, en cuanto al Señor de los Anillos, es malísima, pero visualmente es muy buena. eh, pero lástima que arruinaron todo, todo el lore. Sí, esa es la pena, sí. Sí, sí. Gandalf llega en un meteorito, no me jodas. El beso de Galadriel con Elrond. Otro. Es su tía. Y él, Ah, Sí, joder, sí, no, es muy Galadriel fuerte. es tía de Elrond. Pero si lo peor no era eso, si lo peor no era eso, pero viste cómo Y se y cargan se a casa con la Saulo, hija. viste cómo mataban a Saulo en el cuchillas, pero tú crees que así se puede morir. Mima. Qué desastre. Y en De eso no se teoría habían traza a nadie. comprado los derechos, del Silmarillion y todo el rollo. O sea, es que eso es lo flipante. sí, sí, porque muchas excusas que ponían era que no tenían ciertos derechos sobre algunas partes de la obra, entonces no podían nombrar, Sí, pero claro. es, es muy Pero, bizarro. Es una lástima, pero porque visualmente es excelente, se ve muy bien, si tenés un buen tele o lo que sea, se ve Hombre, lo que muy tienes buena. que es pensar, bueno, es una serie diferente. O sea, no tiene Claro, nada que ver con si, eso. No es tiene por nada ver que ver algo, con ¿no? Es por ver eso algo del y... Señor de los Anillos, ¿no? Ya, pero es que material hay para hacer una buena serie. O Sí, dos, o Ya, sí, sí, sí. cuatro, buah, ¿sabes? Hay madre mucho mía. material Uf. con lore. Para que andes inventando cosas, ¿no, tío? Y Bueno, ya no es problema que inventen, si el problema es que está mal hecha. Es que, También, vamos a ver, también. es que está mal hecha, si por muy bonito que sea, la carga esa que va Gilgalad hacia los orcos que paran en seco todos los caballos a la vez. ¿Dónde se ha visto eso? Sí, sí, quieren como... No derrapa ni uno. Es que, por Dios, ¿a quién se le ocurrió hacer esas cosas? tocan al botón, el botón B, el botón B, no, Claro. el X es el de frenar.
Bueno, a ver, siguiente pregunta, que seguro que no vais a responder. Los Anillos del Poder. ¿Tu película y serie favorita? Anillo. Es que son muchas, yo no puedo decir, mira, esta tal me marcó, no, es que soy muy peliculero y no sé, cuando hay una buena película, como digo yo, no tengo una en concreto. Bueno, pues nada. Si tienes muchas, pues muchas. Sí, sé que así de claro, no No te nos puedo decir dices una, ninguna en hostia. concreto. Pero por un Eh, ejemplo. Lo sé, hombre, las dos torres cuando la vi en el cine me quedé loco. Eso sí que es verdad, mira. Esa es buena. bueno, pues Galaico. Pues de peli, La Comunidad del Anillo, por la tranquilidad que transmite al principio y cómo se va cagando cada dos por tres a medida que va pasando la peli. Es un muy buen inicio para tremenda obra de arte. Y después de serie, no soy mucho de series. Fariña está OP. Lo gallego, Y, ¿eh? Ome. Y después de anime Dragon Ball, porque también crecí con ellos. Fariña me mola mucho. Además el prota este, ¿cómo se llama? Javier Rey. Sí, Es una locura, tío, lo hace genial. Ome. Y Murciano. Y bueno, es igual, da igual, da igual. Tiene casi cualquier cosa que literalmente sea buena. Tarantino, cualquier cosa de Christopher Nolan. Me gusta mucho Tim Burton también. Ese Washington. Películas. Películas. Oh, no sé cuál película. Películas modernas, la última que sí me ha gustado de verdad fue la de Interestelar. Pero Ah, últimamente no hacen muchas cosas que peliculón. me llamen la atención. Y Vale, series, pues tres cosas, aparte de lo mismo. O sea, las cosas que también esas también. Series, pues Hijo de la Anarquía, Breaking Bad, Juego de Tronos, me gusta mucho. Y si me pone una telenovela, pues le apago la tele También. o me echas de la casa. No, tiene que ser una cosa decente. Si no, no se puede. Bueno, ¿y Partuza? A mí me gusta mucho la trilogía del Señor de los Anillos. También una película más o menos que me marcó eh, es Pulp Fiction, que es de Tarantino. No sé cómo será la traducción en España. Sí, Tiempos así. violentos, creo que Sí, sí, lo es. mismo, lo mismo, lo mismo. Es Pulp Fiction. Claro, claro. Y serie, bueno, el universo de Breaking Bad me gusta mucho. Me gustó más Better Call Saul, que creo que en España es Mejor llamen a Saul. Eh, a mí me terminó gustando más que Breaking Bad, pero todo ese universo es muy bueno. Vale, pues nos vamos a por la penúltima pregunta. ¿Cuánto llevas con tu nick y por qué lo llevas? Anillo. Pues de los inicios. ¿Y por qué? Pues mira, todo relacionado a las películas. El poder del anillo. Vale, no tiene mucho más misterio. Sí, ¿no? Galaico. Pues galaico porque se decían así los antiguos habitantes de Galaecia, que serían los gallegos, ¿no? Y de ahí mi nombre. Anda. Gallego. En gallego Murciano. antiguo galaico. Ujú. Murciano. No, pues, me salió así el día que me encontré el juego. Ya te digo, me lo encontré por accidente, abrí el móvil, estaba almorzando en el trabajo, me descargué el juego que pongo, pues Murciano, me salió así solo, pero yo pensaba que era un juego para echar 10 minutos, se te acaban los créditos y vuelves dentro de una hora. Sí. Pero eres de Típico Murcia, juego de ¿no? bola. Sí, hombre, eso claro. Que no se nota. Hostia, pues lo del nick, qué raro, tío. Siendo de Murcia, murciano. O sea, No sé. Rarísimo. te A lo salió así mejor de no, ¿eh? ¿Quién casualidad? sabe? Que a lo mejor puede ser por tu familiar o porque... no sé, eso nunca se sabe. Que va, que va, que va. Fue porque me salió. De hecho, me creé la cuenta de YouTube con el que comento todos vuestros vídeos. Yo soy Muri, por no escribir murciano, que Sí. me daba cosa. Digo, a ver si me van a reconocer esta gente. Disimulé un poco. Bueno, pues Partuza, cuéntanos. Bueno,
Mi nick lo tengo desde los 12 años, los principios de los 2000. Lo encontré en un cibercafé, en una computadora donde estábamos jugando al Counter-Strike. Y con 12 años no sabía lo que significaba Partusa, pero acá en Argentina es una especie de, de orgía, de fiesta media subida de tono. Eso sería una Partusa acá en Argentina. A lo Y Ace ya me White quedó, así Shoot. que. La película de Ace White Shoot o algo de eso. Así que, bueno, esa es la historia. Bueno, y la última pregunta, ¿cuál era tu serie o programa favorito de la infancia? Hostia, serie, a mí me marcó mucho Mazinger Z. Ay, buena, buena. ¿Galaico? Pues Dragon Ball y Mazinger Z también lo vi, también lo vi. Sí, señor, qué Que épocas. Dragon Ball es mítico, ya es que otra más. Que te Sí. digo, yo no tengo una exacta, yo sé que hay muchas. O los Vaya, Caballeros de Zodiaco también. yo muchas, de la infancia también muchas. Seguro que Yo vosotros qué no sé, conocéis He-Man, dragones y mazmorras. también, también. Y los Undercats. Murciano. Oliver y Benji. Hostia, también, también. Qué grande. La mejor. Muy buena, muy buena. Eso, ¿quién no la vio? Joder, se pasaba de un balón a otro una semana entera. Qué grande era el campo. Joder. Y Partuza. Serie y Dragon Ball. Dragon Ball marcó y película Space Jam. Me Ah, gustaba también mucho la de Space chico. Jam, sí. De Will Smith. Sobre todo porque jugaba al básquet, así que... por eso empecé a jugar al básquet, justamente. Bueno, pues nada, pues con las preguntas personales terminamos. Ahora empieza la caña. Empiezan las preguntas de trivial. Vamos a ver cuántas acertáis cada uno. ¿Y va Venga, por va, que Eh, orden tengo la ya. o contestamos? ¿El qué? Digo, ¿se va por orden también o contestamos Sí, así un poco? el orden va a ser anillo, galaico, murciano, partuza, la primera pregunta. Luego, en vez de anillo, empezaría galaico. Luego, después de y galaico, murciano, partuza y anillo. Y luego así respectivamente. Luego murciano, partuza. ¿Me entendéis? Vale, vale. Y vamos girando así en el sentido de las agujas del reloj. Para que Vale. todos, como el último va a escuchar la respuesta del primero, pues bueno, si a lo mejor el primero de todos sabe muchísimo, pues los otros tienen opción a copiar. O equivocarse todos. También, también. También puede ser. Así que vamos a hacer 10 preguntillas y a ver qué tal se os da. Anillo, empezamos. Vamos. ¿Cuál es el nombre élfico de Rivendell? Hostia. Mm, No me acuerdo, tío, no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Bueno, Galaico, El Valle de Imladris. Eso, coño, eso. no digas eso porque luego das pistas a los demás, que quedan dos más por responder. Murciano, Yo voy a decir también Islandri. Pero. Islandri, mejor dicho. Pero esta no la preguntaste el primer día. O por lo menos si estuviste hablando de Islandri. no lo sé. La verdad que A mí no me como con el suena, ¿eh? segundo día también hicimos una prueba y hice otras 10 preguntas, ahí igual me lié un poco. Es que yo me suena que esta se la he preguntado y por eso lo sé. Bueno, Imladris. de No, todos no, pero modos, no hay... el punto vale. ¿El qué, el qué? Digo que el punto tiene que valer, ¿eh? Sí, sí, Si es no, eso, tiene que no. valer. Partuza, Y yo, la verdad, no la sabía. No. Por ética, no, no la sé, pero podría copiarme de todo. Así que no, ni idea. no, no, copia, copia. Que aquí el mecanismo que hice Eh, yo del juego es así, entonces no está muy bien hecho. A lo mejor en un futuro hacemos más juegos o alguna historia de estas y me han recomendado una aplicación muy divertida. Pero bueno, Ah, sí, ahí. como en el primer vídeo ya lo hice así, pues no voy a cambiar, porque si no otros tendrían menos favoritismo. Así que no te preocupes.
Y Landrin, entonces. Vamos con la segunda. Bueno, espera, déjame apuntar antes de nada. ¿Dónde estáis? Aquí. Partuza, Murciano un punto y Galaico un punto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llama el puente? Y no digáis nada a los demás para no dar pistas. Si bien, mal, calladitos. Que ya bastante es responder todos aquí a la vez. ¿Cómo se llama el puente sobre el que Gandalf y el Balrog se enfrentan? Le toca a Galaico. El puente de Khazad-dûm. Murciano. Pues iba a decir lo mismo. Sé que el puente de Khazad-dûm está en Moria, pero no sé si tiene un nombre específico ese puente. Esta es mi respuesta, tómatela como quieras. Bueno, Partuza. Lo mismo, me acuerdo en la película, pero no sabía que tenía un nombre específico. Sé que también lo mismo, que está en Khazad-dûm. ¿Y Anillo? Sí, sí, el puente de Khazad-dûm. Vale, pues un punto para cada uno. Partuza Ole. con 2, Murciano con 2, Anillo con 1 y Galaico con 2. Luego ya hablaré yo con los que me están diciendo que quite preguntas difíciles. Ya hablaré yo. ¿Quién gobierna? Tercera pregunta. ¿Quién gobierna Gondor en ausencia del rey? Murciano, te toca. El Senescal. Partuza. Creo que es Senescal también. Anillo. Denethor. ¿Cómo? Denethor, ¿no? ¿Y Galaico? El Senescal de Denethor, que es el que queda vivo, antes de palmar. Vale, pues ya sabéis más que yo porque yo no sabía que era Denethor. Pues ya iba a decir Anillo, fallaste. Pero bueno, no. Pues no, 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 no. es el nombre del último Senescal. Sí, sí, el último Senescal es Denethor, claro. Claro, Pues Pero hubo nada. mucho. 3, 3, por esto, antes de palmar. 2 y 3. Siguiente. Claro, es que al final estas preguntas... ¿Cómo se llama Gollum? ¿Cómo se llama la torre de Isengard? Y le toca a... Partuza, ¿no? Si no me equivoco, sí. Partuza. No, me mataste. No sé. Anillo. Sí, es una torre que hicieron lo de Rohan, pero no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Coño, una pregunta que no sabéis. Menos mal que algo saqué. Galaico. Es la torre de Orthanc, construida por los Eso. Númenoreanos de aquella. Ya. Anillo, cállate. Que te voy a poner un esparadrapo en la boca. Murciano. Ahora, si es la única que sale en el juego, hombre. Esta la sé por el juego. Sí, sí, está ahí. Era mirar el mapa nada más del Pues juego. Murciano y Galaico. Murciano 4 puntos y Galaico 4 puntos. Quinta pregunta. ¿En qué reino de los elfos nació Legolas? Y volvemos otra vez a Anillo. Anillo. Sí, lo sé, pero no me acuerdo, tío. Ah, digo, En a el, ver si en me el das por bosque aquí. verde, pero no me acuerdo que se llama cara, ¿no? No me acuerdo, tío. La cueva, no sé, no, tío, no me acuerdo. No me acuerdo. Pues Galaico. A ver, es Legolas del Reino del Bosque. Se supone que del Bosque Viejo, o del Bosque Negro, o del Bosque... No, del Bosque Verde o del Bosque Negro. Depende cómo le quieras llamar. Pero es del Reino del Bosque. Dime algo que me has liado. No sé lo que... ¿Qué has dicho? A ver, repite. Un nombre. El Una Reino del respuesta. Bosque. El Reino del Bosque Verde o Negro, dependiendo de la época en la que lo mires, se llamaba el Bosque Verde y después se llamó el Bosque Negro. Y como tal, Reino del Bosque.
Aquí me pone... No lo digas. A ver, Murciano, di tú, a ver. No, yo digo lo mismo que ha dicho Galeco. A ver, el bosque, tal cual, es como se conoce. Pero tiene, depende de la época en la que esté, tiene de un color o de otro. Se conoce como negro y verde. No, 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 no. Negro es ahora cuando está Thranduil, que es su padre y es el rey. Pero antes era el bosque verde. Tiene un Además, nombre, tiene un... joder, Sí, si lo sí, dicen en sí. la peli del Hobbit, coño. Que Bueno, era el va, Sí, bosque sí, es verde que no me y ahora acuerdo, se llama el tío. bosque negro. que responda A Partuza y ver, luego comentamos. No, yo no sé, así que procede. A ver, yo Proceda. digo, aquí pone Bosque Negro. Será Claro. porque Ya no. murió en la época del Bosque Negro, digo yo, ¿no? No, fue cuando vinieron las arañas. ¿No visteis las pelis del Hobbit? Claro, cuando vieron Era, las arañas, sí. claro, de ahí se empezó a llamar el bosque negro. Si lo decía Radagast, joder, en la peli del Hobbit. Ya era el bosque verde, antiguamente era el bosque verde, pero ahora Sí, sí, sí. los habitantes lo conocen como el bosque negro. Sí. a mí de los libros no No, me sí, gustan mucho, no, pero de, por las de las arañas, películas sí. sí. Joder, pues esas Bueno, frases de la pues, peli. pues venga. Claro. Venga, 5 todos y un punto. 5. No, 5 vosotros dos. Eh, Siguiente pregunta. Vamos 5 preguntas, ¿no? Vale, pues... Voy a poner aquí, a ver, alguna de estas... ¿Qué hierba es conocida como la hoja del mediano? Y le toca a... ¿A quién le toca? ¿Quién respondió la anterior? A Galaico, me parece. Le toca. Joder, pues es la planta favorita de Galaico. Es la hierba de para fumar en pipa, de toda la vida. La hoja de Valle Largo, o como se llama. Murciano. En la comunidad del anillo dicen la hoja de Valle. Es la que fuman Bilbo con Gandalf. Esa que estaba cheta. O sea, lo mismo. Dijiste o que... Sí, lo que pasa es que no sé si después lo llaman de otra forma. Vale, Partuza. Sí, lo mismo. La hoja de Valle largo. ¿Y Anillo? Sí, sí, vaya largo, sí, sí. Bueno, pues eso. La... Punto para todos. 4 por aquí, 6, 3 y 6. Y... Vale. Ahora... Me voy por aquí. Ahora creo que... Vale, voy a empezar por esta. Esta no, que es la de antes. Vale, Partuza ya va. Si se acuerda, bien. Si no, pues. Es que tengo que meter alguna difícil. Si no, me las acertáis las 10. ¿Cuál es el nombre de tipo de árbol que es sagrado para los Ents y que se Espera, se encuentra ha en el. cortado. Se ha cortado. Joder, me cago en el micro. ¿Cuál es el nombre del tipo de árbol que es sagrado para los Ents y que se encuentra en el bosque de Fangor y que también es conocido por ser el hogar de Tribir y otros Ents? Le toca a Murciano. Ni idea. Partuza. Eh, También acá lo ético. Me acuerdo, así, ¿querés que vaya yo último? Que respondan Anillo y Galaico y respondo último. Venga, pues vamos a hacerlo así por, bueno, por que responda Bartuza el último en todas. Por, bueno, porque no os lo diga la respuesta. Más que nada. Dale. Anillo. No me acuerdo. Galaico. Hombre, en teoría todos los árboles eran sagrados para los Ents. No tendría que haber... Y si tal, las Ents mujeres, evidentemente. A ver, Partuza, ¿qué dices tú? Creo que era... eh,
me acuerdo a media. Huornos, creo que son esos árboles que están acá en. Los ucornos, pero esos eran árboles con vida, eran los que ayudaron en la guerra de Rohan y toda la patena. Pues Los son... ucornos, Sí, que también creo que los tenemos en el juego, ¿no? Bueno, aquí sí, sí. pone los Wars. Wars. H-U-O-R-E-N-S. Los Wars. Wars. Sí, sí. Oh, pues deben de ser primos. Bueno, Sí. pues nada, el punto solo para Partuza, pero me jode un poco porque... Pero Sí. yo creo que eso te lo has inventado, ¿eh? ¿Eso dónde lo digo? Eso lo he buscado, Yo no he pero... visto ningún árbol sagrado, no sé. Pues Eso está rebuscado en los libros, ¿eh? Eso está no, rebuscado en no. los libros, no en las Me, películas. me salió en las preguntas estas, si se lo haces al de WhatsApp, el punto ese asqueroso que no hay manera de quitarlo. Pues a ese. Le haces preguntas Bueno, vale, pues ya está. y te las hace. Los ¿Cómo dice que Wars. son? ¿Warno? ¿Wars? Wars. Wars, con H. Wars. Wars. H-U-O-R-N-S. Pues mira, Mm, ya me he aprendido algo. En los senderos, por ahí aparece que hay uno grande y después unos chiquititos para farmear recursos. En la de la taberna, ahí aparece generalmente, de vez en cuando. a ver, siguiente pregunta. Le toca a... En teoría, Partuza. Lo vamos a dejar panillo otra vez. ¿Cuál Venga, es va. el nombre del lugar donde se encuentra la tumba del Elendil, el rey de Númenor que sobrevivió a la caída y fundó los reinos de Gondor y Arnor? ¿Puedes repetir? Sí, porque se ha cortado, no me entero muy bien. A Al ver, lo voy a principio ir, se ha cortado. voy a ir diciendo por partes, porque no sé por qué narices se me corta, tío. ¿Cuál es el nombre del lugar donde se encuentra la tumba de Elendil, el rey de Númenor que sobrevivió a la caída y fundó los reinos de Gondor y Arnor? ¿Se oyó bien? Así. Sí. Sí. A cachos. Eh, Hablando a cachos. Parezco aquí un tartamudo. la Torre Blanca. La Torre Blanca, no sé, no sé, puedo decir algo, ¿eh? La Torre Blanca. Galaico. Mm, ¿Dónde estaba? Hombre, Elendil viene de Númenor y cuando llegó a la Tierra Media No, ¿cuál formó... es el nombre, eh? ¿Dónde estaba? No, ¿cuál es el nombre? ¿El nombre de dónde estaba? De la tumba. Númenor. Al de la tumba. No, es... Me, me cago en Dios, pues de la ¿Cuál tumba es el sabe nombre Dios. del lugar? No, 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 no. Espera, espera, que me estoy liando yo. ¿Cuál es Ah, el nombre del venga, lugar? vamos a ver. ¿Cuál es el nombre del lugar? Perdón. ¿Cuál es el Donde nombre se del enterró a lugar? Elendil. Eso. Hostia, guau, pues yo digo lo mismo, la Torre Blanca. Claro, tiene que ser. Sí, en Gondor, en Minas Tirith, donde están los valles de los muertos o de los reyes, o como se llama. Vale, pero tiene un nombre. No se lo sé. Minas Tirith, te diría. Murciano. No tengo ni idea. Sé que murió luchando contra Sauron cuando lo destruyeron después de la Segunda Edad, pero murió en Mordor, no sé, lo trasladaría hasta Gondor, que está muy cerca de Mordor, pero no tengo ni idea dónde. Partuza. Esta no la recuerdo, así que no hay punto gratis. Bueno, pues la respuesta es el Halifirien. De puta, ni Mi tú. madre. No lo conoce ni allí en su casa. Ni su padre. Pero ¿eso qué Eso Pues creo que es una rotonda de allí de... es? mm, creo que llevamos, si no me equivoco, 8. Quedan 2, Vale, si no me equivoco, ¿eh? vale, Esta fue venga. chunga, ¿eh? Esta fue muy chunga. Es que toca cambiar algunas, porque si no, ya vais el primero. Ya vais el primero alguno de ellos. A ver, ¿cuál os pongo por aquí de estas? A ver esta. Yo creo que esta
alguno la sabe seguro. En la Comunidad del Anillo, cuando la compañía pasa por las minas de Moria, encuentran la tumba de Balin. En el libro, Gandalf lee el libro de registros que se encuentran junto a la tumba. Según el libro, ¿quién fue el último en escribir en él? Y le toca a... Aquí le toca a Galaico, me parece. Uf, pues, ¿quién fue el último en escribir? Pues a lo mejor pudo ser Gloin. Fue uno de los enanos que se fuera para Moria con ellos. Y puede ser o el gordito o Gloin. Murciano. Yo voy a decir Ori. Ori, grande Ori. Sí, señor, puede ser Ori No también. sé por qué, pero yo recuerdo que Ori estaba ahí. Sí. ¿Y Anillo? Vale. ¿Y Partuza? Ori. Pues acertaron Murciano y Partuza. Y es que ahí... Sí. Ah, Esa Ori, sí me la tío. acordaba. Ese me la acordaba de ayer. Sí, señor. Pues Ori, tío, Ori. Murciano, 7, Partuza... Balin no podía ser 6. porque estaba dentro de la tumba. Claro, claro, claro. Claro, Valen estaba palmado ya. Vale, y ahora... De hecho, el hacha que recoge ahí Gimli es la de Balin. Sí, sí, sí. Es que yo decía, era Vale o Ori, o sea, yo dije, vale, por probar. Vale, esta me gusta, esta pregunta. Y es nueva. Gandalf no es el único mago en la Tierra Media. Entonces, ¿cuántos hay en total? Y ahora Uf, vamos a poner a Partuza, porque esta es nueva. 5, ¿no? ¿Cuántos Mayar? 5. Anillo, 5, 5. Galaico, 5. Murciano, 5. por culo. Estás Nada. esperando a ver si alguien lo va a decir, ¿sabes? Madre que os parió. Pues nada. Esta Última no cuenta. pregunta, Pregunta nada. otra, claro, claro. Pero está mal No, dicho no, lo da de igual. Maya. Son Istari. Bueno, Sí, Bueno, pues sí, pero, también. pero Un los Istari. 5 pues son Maiar, coño. todas Son las mayas. páginas esa está mal hecha. Pero esos son Istari. ¿Y un Istari qué es? ¿No? Un Istari es un sabio. maya. Pero no hay más Mayas que no son solo los Istari. Sí, muchos. Sí. A la Tierra llegaron Pero, 5, pero pero todos hay, los hay magos. más. Y más que pudieron llegar antes y no se sabe. A lo mejor Ajá. Tom Bombadil es un Maiar también. También, también. Pero está incluido en los Podría 5. ser. Es más No, poderoso, más porque Bombadil es esos Dios. 5 son los 5 Istaris, también conocidos como sabios, que enviaron los Valar a la Tierra Media de la Tercera Edad para ayudar a los hombres en su ardua labor de acabar con Sauron. Y eran esos 5 Eso lo, animales de ropa que fueron. eso lo estás Yo no sé, leyendo. No, yo soy enfermo. No, yo la no sé por verdad, qué Tom Bombadil no cogió más protagonismo en las películas, tío. No entiendo. Porque, bueno, se supone que fue Tolkien. Que era Porque Tolkien. hay muy poco escrito de Bombadil. Es que dicen, bueno, Kai decía que, o sea, por lo que ha entendido él, que no lo metió, o sea, era él mismo. Podría ser. Es que no lo explica en ningún lado. Ya, 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 ya. Podría ser. No, Podría ser pero un Valar en perdido. la serie sale. La Sí, serie pero sale. El que le da, sale, el que le da a Gandalf su Ya, nombre. pero es una serie de esta de mercadillo. no, pero aún así en la serie no te dice qué es. No te dice si es un Maiar o si es un elfo, si es un Claro. elefante. bueno chicos, El gran hombre. pues nada, he pillado aquí a un... Sobre todo Galaico se ve que controla mucho, ¿eh? Bueno, y Murciano también, ¿eh? Y Anillo. Es que me habéis tocado la tanda de los que controlan bastante del Señor de los Anillos. Así que... Porque en la anterior Erugrin controlaba bastante, pero los otros se iban apoyando en ellos. Pero bueno, al final es por pasar un rato. Fue divertido Sí. y hay Así, que ir... así lo conocemos un poquillo más, ¿no? Sí, y hay que ir mejorando el tema de los concursos, porque lo que me dijeron, hay alguna aplicación, no sé qué rollos hay por ahí, que puedes como hacer entre 30, 40, 50 personas y que respondan o un rollo de eso, no sé, tengo que investigarlo a ver.
A ver, Tienes que estaría guay abrir, si tienes que abrir hace- directo en Twitch, joder. ¿El qué? Claro, si pudiera hacer una encuesta y respondemos al instante. Para ver O un Algo, directo, algo o un así. directo de YouTube. Sí, pero en En los directos directo... puedes hacer encuestas. Ah, ¿puedes hacer encuestas? Creo que sí. Sí, sí, me suena, sí, sí. Pero bueno, que Y que, está bien. y que le den al puto like. Y que se suscriban, me cago en la... Hombre, Pero bueno, al final Yo estoy suscrito, Bubán, no sé si te has fijado. yo no lo veo, no lo veo. Ah, Vamos, ¿no yo lo por lo ves? menos, o soy muy burro o no sé mirarlo. Creo que no se puede saber, Coño, ¿eh? tus seguidores, joder, ¿cómo no va a ver hombre, eso? tú sí, tú lo puedes, los tienes que saber que es tu canal. Claro, Mm, coño. creo que no, ¿eh? Bueno, ¿Cómo que no? no, bueno, igual estoy ahora equivocado, no, igual sí. Sí, estás equivocado, hombre. Sí, sí, igual sí. Pasa lista, tienes que pasar lista. Y entras en Claro. escuela, a ver, me cago en 10, ¿dónde va toda esta peña? No, no, pero espera un momento, que voy a... que no lo puedo saber. ¿Cómo no vas a verlo? Que no se puede saber. No. No puedes saber quiénes están suscritos a tu canal. No se puede, nadie lo sabe. ¿Cómo que Ah, nadie lo espera, sabe? aquí, joder. Se Vale. tiene que poder, igual que los likes y los dislikes. El resto del Claro. mundo Sí, no, pero sí, tú sí, sí, sí. sí. Que sí, que sí, que sí. Puedes controlarlo todo de lo de tu cuenta. Ya lo encontré, sí, sí. Claro. Sí, aquí están. Sí, sí. Que ahora mismo tengo 112, creo. Bueno, tampoco. Ahí Mica, vamos, Pues mica. pasa lista. ahí vamos. Pero bueno, que lo más importante es divertirse. Tampoco me Sí. come mucho la Pasar el cabeza. rato. Así que nada, muchas gracias por haber venido y en la temporada esta nos vemos en el campo de batalla. Buenas Siempre sí. noches, Anillo, Galaico, Buenas noches. Murciano y Buenas noches. Pantusa. Venga, buenas noches. Buenas Venga, hasta luego. noches. Hablamos.